Vamos a orar, hermanos. Ya los niños están en su casa, ¿verdad? Ya no veo ninguno. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque en esta tarde nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por este primer culto de nuestro año, Señor. Después de haber celebrado la cena de tu Hijo, gracias, Padre, porque nos permites honrarlo, reconocerlo como nuestro Señor. Y queremos pedir, Padre, para que bendigas tu palabra. Te rogamos para que nos ayudes, Señor, a poder comprenderla y a ponerla en práctica. Guárdala en nuestro corazón, Señor, y permite, Padre, que nuestra fe vaya creciendo conforme vayamos conociendo más de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Se sientan, hermanos, por favor? Hoy va a ser un tema corto. Es un tema pequeño, hermanos. Sabía que íbamos a tener esta tarde, pues vamos a tener un tema importante. Hermanos, estos días guiarse y que vean lo que estamos nosotros diciendo. El día de hoy a hablar acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estos días, hermanos, de Santa Cena, hay algunos hermanos que han preguntado, y pues tienen razón de preguntar, ¿por qué nosotros, la Iglesia de Dios, por qué celebramos el 31 de marzo? ¿Y por qué otras iglesias la celebraron, hermanos, el día 3 de abril, el día de ayer? Y pues es una buena pregunta. ¿Por qué nosotros el 31 de marzo? Algunas personas, ¿verdad?, hasta preguntan, oye, ¿por qué tan temprano van a celebrar ustedes la cena del Señor? De Dios cree con respecto, hermanos, a la muerte, sepultura y de Cristo. Tengo, hermanos, un folleto. Este folleto se hizo hace muchos años y les estoy dando a ustedes la mitad de este folleto para que ustedes puedan ver a través de él. ¿Por qué nosotros celebramos la cena el 31 de marzo? ¿Cuál es la razón? Y yo respeto mucho a las demás denominaciones, los considero mis hermanos en Cristo, somos en Cristo. La cena el 31 de marzo es una base bíblica para hacerlo. Lo hacemos a través de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, y me gustaría compartírselo para que ustedes también lo estudien
ustedes también lo mediten en casa. Y pues si hay preguntas, hacerlas. Y pues el propósito es de que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Por qué nosotros celebramos el 31 de marzo? Implica que tenemos. Este es el folleto, hermanos, que tengo. Y es un folleto de muchos años. Se llama Calendario de la Semana de la Pasión. Y pues les estoy facilitando la mitad. Si alguno de ustedes quiere copias, quisiera comprar, no puedo, hermanos. Pero si hay alguien que quiera una copia y alguien que pueda ayudarnos a sacarlo completo, pues sería muy bueno que ustedes lo tuvieran. Muy bien. ¿Por qué nosotros celebramos la cena el 31 de marzo? ¿Cuál es la razón que tenemos en la palabra de Dios? Vamos a ver. Celebró la cena y vamos a ver también qué día resucitó. Porque la enseñanza clásica, hermanos, de las iglesias que no son de nuestra denominación, de nuestra fe, pues la mayoría cree que Jesucristo celebró la cena el viernes y cree que el Señor Jesucristo resucitó el domingo. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver, según la palabra de Dios, ¿cuándo fue que Jesucristo celebró la cena? ¿Y cuándo fue que Jesucristo resucitó? Y lo vamos a ver, hermanos, a través del texto. Muy bien. ¿En qué día y en qué mes Jesús celebró la cena con sus discípulos? Y quiero invitarlos para que volteen su Biblia. Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 16. Esta cita es importante, hermanos, para que nosotros podamos fijar el mes cuando el Señor Jesucristo celebró la Santa Cena con sus discípulos. Y en Deuteronomio capítulo número 16, verso número 1 nos habla acerca de cuándo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice el capítulo 16, verso 1: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Fíjese, de noche. Entonces, hermanos, en el mes de Abib, que también se le llama, hermanos, el mes de Nisan, en ese mes, hermanos, Dios sacó, hermanos, al pueblo de Israel de Egipto. Y en ese mes, hermanos, es cuando los judíos celebran la Pascua. La Pascua. Ahora, hermanos, ¿en qué día? Si usted ve, hermanos, si usted busca y pregunta, ahorita hay mucha facilidad de preguntar, ¿en qué día y en qué mes hebreo los judíos celebran la Pascua? Y la información que le van a dar, hermanos, que la Pascua se celebra el día 15 del mes de Nisan. Se celebra la Pascua. Pero la celebración de la cena, hermanos, inicia al atardecer del 14 de Nisan. Entonces, hermanos,
La Pascua, cuando los judíos la celebran hasta el día de hoy, la celebran, hermanos, el 15 de Nisan. El 15 de Nisan. Y hacen, hermanos, y entonces ese día, hermanos, se celebra la Pascua judía. Y nosotros cuando nos reunimos, hermanos, a conmemorar, hermanos, la cena del Señor, nos reunimos precisamente, hermanos, ese 14 de Nisan al atardecer. Es cuando nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor, el 14 de Nisan. Y el 14 de Nisan, hermanos, puede caer, hermanos, cualquier día entre marzo y abril. A veces, hermanos, cae a fines de marzo. A veces cae, hermanos, a principios de abril. Pero, hermanos, siempre antes de que sea la Pascua judía, un día antes, hermanos, sucede de que nosotros celebramos la cena del Señor. No sé si usted se ha fijado que usted en la noche celebra la cena del Señor y el siguiente día los judíos están celebrando la Pascua. Y así siempre ha sido. Por ejemplo, nosotros celebramos la cena del Señor el 31 de marzo y el pueblo judío celebró la Pascua el 1 de abril. Y así siempre va a ser, hermanos. Siempre va a ser, siempre una noche antes de la Pascua, nosotros, hermanos, celebramos, hermanos, la cena del Señor. Así que siempre, hermanos, nosotros vamos a celebrar su cena el 14 de Nisan por la noche, siempre. Y sucede, hermanos, que el 31 de marzo de este año 2026, sucede que en ese día cayó, hermanos, en el mes hebreo el 14 de Nisan. Por eso nosotros nos reunimos el 31 por la tarde para poder así juntos celebrar así la cena del Señor. Muy bien, entonces, hermanos, ese es un principio importante. Ahora miren, hermanos. ¿En qué día murió el Señor? La tradición oficial dice que Jesús murió el viernes. Y siempre pues se llama, hermanos, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo ¿de qué? De Resurrección. Esa es la tradición, hermanos. Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero, ¿en qué día de la semana realmente murió Cristo, hermanos? ¿En qué día de la semana murió el Señor? Eso dice la tradición. Pero nosotros, hermanos, tenemos una base bíblica para mostrar que el Señor no murió el viernes. Y el texto, hermanos, que nuestra iglesia tiene, y a mí me da mucho gusto, hermanos, que nuestra iglesia tenga esta convicción, porque es una convicción fuerte, hermanos, es una convicción firme, que tiene solidez bíblica. Y a mí me encantó eso, hermanos, me encantó eso, de que lo que estamos viendo está en la palabra, y lo podemos nosotros basar en la palabra. Y yo creo que a usted también le agrada eso, que nuestra iglesia tenga esa solidez bíblica para comprobar en qué día murió el Señor y en qué día resucitó. Así que vamos ahora a ver, hermanos, en qué día de la semana murió el Señor. Y esto lo vamos a encontrar, hermanos, en Daniel capítulo 9 verso 27. Allí, hermanos, Daniel nos habla específicamente del día en que Cristo, hermanos, iba a morir por nuestros pecados. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, es tan precisa. Por ejemplo, en la mañana, hermanos, estábamos viendo que Jesucristo iba a nacer en Belén. Iba a nacer de una virgen.
Hermanos, fíjense qué tan exacta es la palabra. Qué tan exacta es la palabra. Jesucristo iba a nacer de Belén, Jesucristo iba a nacer de una virgen, pues también la palabra de Dios es tan exacta con respecto a la muerte de nuestro Señor y nos da el día exacto, hermanos. Y quiero que lo veamos, para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, porque aquí, hermanos, no dice que el Señor Jesucristo murió el viernes, sino dice aquí el texto, Daniel 9:27, dice así la palabra de Dios, dice de esta manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjese, está hablando acerca de la muerte de Jesús, y no por sí, y el pueblo destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Dice el versículo 27, fíjese, podemos ver lo que dice aquí el versículo 26, pero me gustaría poder avanzar. Está hablando acerca de cómo Jerusalén fue destruida después, ¿verdad?, por los romanos. Pero dice el versículo 27, y en otra semana, fíjese, en otra semana, confirmará el pacto a muchos. Fíjese, y a la mitad de la semana, fíjese, aquí dice el texto, hermanos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Usted recordará que cuando Cristo, hermanos, mencionó estas palabras, consumado es, el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo. Y allí, hermanos, finalizaron los sacrificios de corderos. Allí, hermanos, terminó con la muerte de Cristo. Y dice aquí, hermanos, el texto, que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, nos está mostrando que Jesucristo no murió, hermanos, un viernes, sino que murió un miércoles. Un miércoles. El hermano Raúl estaba escribiendo, hermanos, algunos de nosotros, de cómo esta semana que pasamos de Santa Cena es tan exacta, hermanos, a la semana de cuando murió el Señor, porque nosotros celebramos la cena, hermanos, el miércoles por la noche, y todo, hermanos, todo ocurrió así como estamos nosotros, están pasando estos días. El Señor Jesucristo resucitaría, hermanos, el sábado antes de terminar. El sábado antes de terminar. Entonces, hermanos, vemos cómo la palabra de Dios nos empieza a mostrar que Jesucristo, hermanos, murió un miércoles, hermanos, así como lo profetizó, hermanos, el profeta Daniel. Ahora, hermanos, vamos a ver esto. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo, hermanos, clavado en la cruz? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿De qué hora a qué hora? Vamos a ver la primera cita, hermanos. Él se encuentra en Romanos capítulo 15. Si voltea su Biblia, por favor. Y vamos a ver ahora, hermanos, el tiempo en que Jesucristo estuvo clavado, hermanos, en esa cruz. Ya vimos, hermanos, ya vimos el día en que murió el Señor, y el día fue miércoles. El día fue miércoles de cuando murió Cristo. Y ahorita vamos a ver la importancia y vamos a contar los días hasta su resurrección. Pero vamos a ver primero esto. ¿Cuántos días, cuántas horas permaneció Cristo en la cruz? Marcos capítulo 15. Les dije Marcos 15, verso 25. Marcos 15, verso 25. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice así, 15, 25. Y dice el texto: y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. ¿Qué horas eran, hermanos? ¿Qué horas dice allí? Las 3.
Pero aquí, hermanos, está hablando acerca del horario romano. El horario romano, hermanos, las 3, la hora de las 3 era las 9 de la mañana. ¿Perdón? La hora tercera, exactamente. La hora tercera. La hora tercera del tiempo romano, hermanos, para nuestros días son las 9 de la mañana. Si ustedes pueden obtener la otra parte de esta gráfica, ustedes van a ver, hermanos, cómo Jesucristo fue, hermanos, llevado a juicio y duró toda la noche, hermanos, siendo enjuiciado. Toda la noche siendo enjuiciado, y a las 6 de la mañana, hermanos, Jesucristo es entregado para ser llevado, hermanos, al Calvario. Para ser llevado al Calvario. Pero vemos, hermanos, que Jesucristo, hermanos, su sacrificio en la cruz comenzó, hermanos, a las 9 de la mañana. Y finaliza el sacrificio de Cristo. Si usted ve ahora Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, ¿a qué horas finaliza, hermanos, el sacrificio del Señor? Lucas 23, 44 al 46. Lucas 23, 44 al 46. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 de la tarde en nuestros días, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Desde la hora sexta hasta la hora novena. O sea, de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde. Dice que la palabra de Dios que fueron hechas tinieblas. ¿Y a qué horas murió el Señor, hermanos? Dice el versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces el Señor, hermanos, es crucificado a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, y muere a las 3 de la tarde. Estuvo en la cruz, hermanos, 6 horas, clavado en la cruz. Y él, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que él expira a las 3 de la tarde. Así que vemos, hermanos, cuánto tiempo el Señor Jesús estuvo clavado en esa cruz. Ahora, hermanos, ¿cuántos días Jesús permaneció en la tumba? ¿Cuántos días, hermanos? ¿Cuántos días estuvo allí? Primero, tenemos que basarnos en una profecía que Jesús dijo respecto a su muerte. Y conforme a esa profecía, hermanos, nosotros vamos a contar los días. ¿Cuántos días Jesús estuvo enterrado, hermanos, o permaneció en esa tumba? Primero, hermanos, vamos a ver Mateo 12. Mateo 12, versículo 38 al versículo 40. Si usted ve su Biblia, por favor. Aquí está, hermanos, una profecía que Jesús dijo acerca de su sepultura, acerca de cuánto tiempo iba a estar, hermanos, en el corazón de la tierra. Y dice el capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Fíjense el versículo 40, hermanos. Esto es básico, es importante para poder determinar, hermanos, en qué día Jesús resucitó. Porque dice el versículo 40, y el Señor Jesús lo dijo respecto de cuánto tiempo estaría en el sepulcro. Dice el versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
¿Cuántos? 3 días y 3 noches. Así que, hermanos, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo cuántos días, hermanos, Él iba a permanecer en la tumba. 3 días y 3 noches. Era el tiempo, hermanos, que Jesús, hermanos, debería permanecer en la tumba. Si Jesucristo hubiera muerto, hermanos, el viernes, hermanos, si Jesucristo hubiera muerto el viernes, Jesucristo no resucitaría el domingo. Jesucristo resucitaría el lunes. El lunes. Entonces, decir, hermanos, que el Señor Jesucristo resucitó el viernes que murió el viernes y resucitó el domingo, no encaja, hermanos, en estas palabras que Jesús dijo. Porque Jesús dijo, 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre va a estar, ¿dónde, hermanos? En el corazón de la tierra. Deben ser 3 días y 3 noches. Así que, si Jesucristo, hermanos, murió el miércoles 14 de Nisan, y ustedes, hermanos, tienen su gráfica ahí. Si nosotros contamos, después del miércoles 14 de Nisan, cuando el Señor Jesucristo muere, si contamos 3 días y 3 noches, vamos a ver, hermanos, Juan, ¿qué día resucitó el Señor? ¿Qué día resucitó el Señor? Si contamos la primera noche y el primer día del día 15. Después, la primera noche, la noche y el día del día 16. Y después, la noche y el día del sábado. Allí, hermanos, son 3 días y 3 noches, como lo dijo el Señor. Jueves, viernes y sábado. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo no resucitó, como dice su palabra, no resucitó el domingo. El Señor Jesucristo resucitó el sábado. Resucitó el sábado. Y pues estamos totalmente en contra de la tradición, porque la tradición dice. Pero si contamos, hermanos, 3 días y 3 noches después del miércoles, vamos a contar, hermanos, y vamos a ver que Jesucristo resucita el sábado. Y lo vamos a comprobar bíblicamente, hermanos. Por eso les digo, ¿verdad?, que tenemos base bíblica para poder mostrar todo esto. Y la primera base bíblica, hermanos, que quiero que veamos, se encuentra, hermanos, en Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7. Voltee su Biblia, por favor. Mateo 28, del 1 al 7. Y este verso, pues es clásico. Lo usan para comprobar, para querer comprobar que Cristo resucitó el domingo. Pero realmente estos versos nos dicen que Cristo resucitó el domingo, hermanos. Realmente es una base para decir que Cristo resucitó el domingo. Es todo lo contrario, hermanos. Es todo lo contrario. Es una base para demostrar, hermanos, que Cristo resucitó el sábado. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28, versículo 1 al versículo número 7. Mire lo que dice el texto. Versículo 1 dice: y la víspera del sábado. ¿Qué es la víspera del sábado? Casi al finalizar el sábado. Dice que amanece para el primer día de la semana. Fíjese, veamos el tiempo, hermanos. Veamos el tiempo. Aquí está hablando casi al finalizar el sábado. Y está ya a punto, hermanos, de amanecer para el primer día de la semana. ¿Qué sucede en ese momento, hermanos? En ese lazo de tiempo. Dice aquí el texto:
Dice el texto así: vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. En ese lapso de tiempo vinieron, hermanos. Vinieron, hermanos, casi al finalizar el sábado, y al amanecer del sábado, ellas llegan, hermanos. Ellas se presentan, pero fue en ese lapso de tiempo que Cristo resucitó, hermanos. La Biblia no dice esto, hermanos. No dice que Cristo resucitó, hermanos, en ese tiempo. Simplemente allí nos está diciendo que en ese lapso de tiempo llegaron ellas. Llegaron ellas, hermanos. Pero aquí lo maravilloso del texto, hermanos, que Cristo ya había resucitado. Cristo ya había resucitado. El Señor, hermanos, ya no estaba en esa tumba, en ese lapso de tiempo. En la víspera del sábado, casi al finalizar el sábado y al amanecer del domingo, hermanos, aquí lo que el texto nos está diciendo, que Cristo ya no estaba en la tumba. Ya no estaba allí, hermanos. Porque mire, quiero que sigamos leyendo. Dice el texto: y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Fíjese lo que dice el ángel, hermanos, en este lapso de tiempo. La víspera del sábado, al amanecer de la mañana, mire lo que el ángel anuncia. Lo que el ángel anuncia, dice el versículo número 5. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, que fue crucificado. Y fíjense lo que dice el verso 6. Hermanos, el ángel les dice en el verso 6: ya no está aquí. Ya no está aquí. Es en la víspera del sábado para amanecer el domingo, y el ángel les está anunciando: ¿saben qué? Ustedes llegaron tarde. Llegaron tarde porque Él ya resucitó. Entonces aquí, hermanos, nos muestra la Escritura que Cristo no resucitó el domingo. Aquí nos muestra la Escritura que Cristo nos resucitó, hermanos, el sábado. ¿Y qué otras pruebas tenemos? Que Cristo ya había resucitado antes de ese tiempo. Porque mire lo que les dice el ángel todavía, hermanos. Dice el versículo 7. Versículo 6. No está aquí porque ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no había nadie, hermanos. Y fíjense lo que dice el verso 7. Este verso 7, hermanos, es básico para mostrar que Jesucristo resucitó el sábado, no el domingo. Dice el verso 7: e id presto, decid a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Y fíjense, hermanos, he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ya el Señor Jesucristo, hermanos, ya Él estaba avanzando a Galilea. Ya estaba, hermanos, en camino a Galilea. Hermanos, la resurrección de Jesucristo, en este pasaje, cuando las mujeres llegan, ya había sucedido, hermanos. Ya había sucedido. Jesucristo ya había salido de la tumba. Esa tumba, hermanos, ya estaba vacía. En la víspera del sábado, casi al finalizar el sábado y al amanecer el domingo, Jesucristo ya no estaba allí, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, ya había avanzado caminando hacia Galilea. Y dice aquí el ángel: he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como Él os ha dicho. Hermanos, estos textos, hermanos, antes de mostrarnos que Jesucristo resucitó el domingo, nos muestran claramente que Jesucristo resucitó el sábado. Resucitó el sábado. El Señor ya no estaba allí. Ya no estaba allí el Señor. En la víspera del sábado para amanecer el domingo, el Señor ya no estaba, hermanos, en esa tumba. La piedra fue removida no para que el Señor saliera, sino que para que las mujeres pudieran ver que el Señor ya no estaba allí, hermanos. Para que los discípulos pudieran entrar. Pero, hermanos, aquí vemos claramente que el Señor Jesucristo ya había resucitado.
Y otro texto que a mí me parece, hermanos, un texto que es clave para probar que realmente Jesucristo resucitó el sábado y no el domingo, es este. Y con esto voy a terminar, hermanos. Con este texto voy a terminar. Vea, por favor, Lucas capítulo 24. Este texto, hermanos, a mí me parece contundente. Me parece, hermanos, que es muy claro para mostrarnos, hermanos, que Jesucristo resucitó no el domingo, sino que Jesucristo resucitó el día sábado. El día sábado. Lucas 24, del 21 al 24. Y con este texto voy a finalizar, hermanos. Fíjense lo que dice el texto, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Voy a comenzar en el 21 y voy a cortar un diálogo, ¿verdad?, que había entre Jesús y los discípulos de Maús. Pero voy a empezar el 21 por obvio de tiempo, hermanos. Dice el versículo 21. Mas nosotros esperábamos, dicen los discípulos de Maús esto, mas nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, fíjense, dicen los discípulos de Maús, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Los discípulos de Maús, hermanos, estaban esperando que el Señor resucitara. Estaban totalmente decepcionados porque para ellos el Señor, hermanos, no se había levantado de los muertos y estaban caminando tristes. Y entonces se encuentran con Cristo. Se encuentran con Cristo y le empiezan a decir que esperaban ellos al Mesías y que Él había prometido resucitar. Y aquí dice, hoy es el tercer día. Y era domingo, hermanos. Era domingo. Esa caminata que los discípulos hicieron con Jesús era en el día domingo. Y aquí está la clave. Y aquí está la base. Para que donde a mí me muestra que Jesucristo no resucitó el domingo, sino Jesucristo resucitó el sábado. ¿Por qué razón, hermano? Mira lo que dice el verso 23. No, el verso dice 22. Y eso es lo que dice el verso 22. Bien clarito, hermanos. Bien clarito. Bien claro, hermanos. Era domingo. Recuerde que era domingo ese día. Era domingo. ¿Qué dice el verso 22? Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado. Fíjese, hermano. Los cuales, y aquí está, los cuales antes del día fueron al sepulcro. Aquí está la clave, hermanos. Antes del día. ¿Antes de cuál día, hermanos? ¿Antes de cuál día? ¿A cuál día se están refiriendo, hermanos? Se están refiriendo a ese día. Antes del día. Antes del día. Antes de que fuera ese día. Y ese día, hermanos, era domingo. Era domingo, dice el texto. Dice el texto, los cuales antes del día, o sea, antes del domingo, fueron al sepulcro. Y dice que no hallaron, hermanos, el cuerpo. Hermanos, ¿qué más claro que esto, hermanos? ¿Qué más claro que esto? Estas mujeres habían ido al sepulcro, hermanos, antes del día domingo. Y cuando ellas fueron, hermanos, antes del día domingo, el Señor ya no estaba allí. Ya no estaba allí, hermanos. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo no resucitó el domingo. Jesucristo resucitó el día sábado. Dice la palabra de Dios, y no hallando el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Es lo mismo que leímos lo que vimos hace ahorita, hermanos. Que el ángel le dice a María que no está allí, que él vive. Y es lo mismo que estos discípulos de Maús están relatando, están hablando de ese momento. Y aquí, hermanos, estos discípulos están diciendo que eso sucedió antes del día domingo. Antes del día domingo.
por qué decimos que era el domingo? ¿Por qué decimos que era el domingo? Por lo que dice Mateo 24:1, hermanos. Mateo 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana. El primer día de la semana, muy de mañana. Y si usted sigue leyendo todo ese capítulo 24, ahí usted va a ver que no hay cambio de día. No dice el siguiente día, no. Es el mismo día. Todo ese capítulo 24, hermanos, es el mismo día, domingo. Y aquí, hermanos, los discípulos de Emaús le dicen al Señor que las mujeres habían ido antes de ese día y que no encontraron el cuerpo del Señor. Así que, hermanos, nosotros creemos, tenemos la convicción, y pues esto está, hermanos, para que ustedes lo estudien, le pidan al Señor que les ayude para poder entenderlo mejor, para que, hermanos, nuestra fe esté firme, pero que nuestra fe esté firme en la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo murió el 14 de Nisan. Creemos, hermanos, que Jesucristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Y creemos, hermanos, que Jesucristo resucitó en el día sábado. Esa es nuestra fe. Esas son, hermanos, nuestras convicciones. Y pues Dios permite, hermanos, que el Señor nos permita seguir estudiando, que su Espíritu Santo nos siga iluminando para conocer más de su palabra. Son cosas importantes. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Son cosas muy importantes. Que es bueno, ¿verdad?, que no solamente nosotros los adultos lo sepamos, sino que también nuestros jóvenes lo sepan, porque indudablemente hay preguntas de otras personas, ¿verdad?, que nos dicen: oye, ¿por qué celebraste tú la cena el 31 de marzo y por qué no lo hiciste el 3 de abril como todos los demás? Bueno, podemos mostrarles a través de los versos que vimos por qué lo hicimos, hermanos. El 14 de Nisan cayó, hermanos, el 31 de marzo. Jesucristo muere el miércoles por la noche, y Jesucristo, hermanos, según la Escritura, está en la tumba 3 días y 3 noches, y Él resucita antes del sábado. Jesucristo resucita, y cuando las mujeres van a la tumba, hermanos, cuando van al sepulcro, casi al terminar el sábado y empezando el domingo, hermanos, el texto nos dice, y lo acabamos de ver, Jesucristo ya no estaba, hermanos, en esa tumba. Jesucristo ya había resucitado. Así que, hermanos, eso es lo que creemos. Esa es nuestra fe. Esa ha sido mi fe. Y pues Dios permite, hermanos, que el Señor nos siga ayudando para conocer más de su palabra. Dios bendiga, hermanos.